siguiente invitado es Esteban Jorge Guidici. Él es, bueno, vamos a hablar sobre el comercio ilegal de bebidas alcohólicas y que ha aumentado un 9% durante esta pandemia. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo se calcula esto? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se llega a Sí, la conclusión de ese 9% de aumento del comercio de bebidas alcohólicas durante esta pandemia? De comercio ilegal, obviamente. sí, es esa la cifra, la estimación que ha realizado la empresa Euromonitor International, que es una empresa que trabaja haciendo estudios de mercado, hace tiempo ya que viene haciendo estudios de mercado de lo que es el mercado ilegal, lo cual es un tanto complicado, porque bueno, como sabemos todo lo que es ilegal no está registrado, pero se realizan estas estimaciones con diferentes métodos, si entrara en detalle sería muy largo, pero específicamente se realizan entrevistas, se trabaja con la policía, se trabaja con varios personas que están involucradas en la cadena de suministro de este tipo de productos y así se llega a tener estimaciones que llegan a ser bastante correctas, que llegan a acercarse a Pero la realidad lo más posible. estamos hablando de 300 millones de litros, de casi 300 Sí, millones de litros sí, ilegales. eso Pero, es lo que arroja el estudio. Hay que entender también que este estudio fue realizado durante la pandemia y es lo que ha aumentado, pero este ya era un problema muy grave en la región. Si bien Panamá no era el país con el mayor problema de alcohol ilícito, en la región latinoamericana es un problema que está conectado con muchos otros problemas más graves, que son el crimen organizado, los sí, problemas que puede haber con la salud del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Panamá tiene casi la mitad de la media latinoamericana, es decir, una especie de 6.4%, pero este comercio es todo aquel que no pasa por la hacienda pública. Correcto, hay varias categorías de alcohol ilícito. En Panamá, si vemos específicamente el mercado, lo que más había es lo que se conoce como contrabando de marcas aspiracionales, porque el consumidor, las preferencias del consumidor es buscar tal vez algún tipo de bebida espirituosa de marca específica, que es muy cara si se pagan todos los impuestos o lo que hubiere. Claro. Pero eso es solo una manera. Después hay otras maneras, como puede ser el rellenado de botellas, puede ser la falsificación directamente, puede ser la producción sin ningún control a nivel artesanal. La cuestión es que hay dos denominadores comunes. No se pagan impuestos, o sea, no llega ni un peso al fisco de los países. Y segundo, que hay un gran riesgo para los consumidores, que bueno, en varios países hemos tenido que lamentar muertes recientemente. Por ejemplo, en cigarrillos, los productores de tabaco aquí me han dicho, la marca más vendida en Panamá, las tres primeras son contrabando, son marcas que entran por contrabando. ¿Cuál es, un, cuál es el primero, el licor que más se contrabandea? Y dos, ¿cuál, y si tiene alguna marca en específico? Marcas en específico, no, prefiero no nombrar, pero lo que más, el problema que más grande hay en Panamá, sí es de whiskies y de otro tipo de bebidas espirituosas aspiracionales, marcas lujosas. Marca lujosa. Estoy hablando con Esteban Guidici, él es Senior Policy de Advisor de Transit. Es decir, ¿cómo han hecho otros países para frenar esto? ¿O, son las fronteras latinoamericanas muy porosas a esto? ¿Tienen impuestos muy altos, lo que hace que el contrabando sea más atractivo? ¿Cuáles son las causas principales de este alto nivel? Junto con África debe ser uno de los más altos del mundo. Sí, apuntaste, no, no solo junto con África, también hay un gran programa en Europa del Este, sobre todo en Rusia y Ucrania, son de los lugares donde más consumo de alcohol ilícito y producción de alcohol ilícito hay. Pero como bien mencionó, es un conglomerado de situaciones y son disparadores del comercio ilícito que nosotros ya veníamos viendo y que son transversales a todos los sectores del comercio ilícito. Principalmente vemos que hay una falta de políticas coordinadas. Para decirlo de alguna manera, tenemos un pilar que tiene que ver con las políticas, otro pilar que tiene que ver con las fuerzas del orden. Lo que tiene que ver con las políticas nos referimos a todos los componentes económicos. Como bien mencionó, si tenemos una brecha muy grande entre lo que es el alcohol ilegal y el ilegal, que muchas veces esto es por una alta carga impositiva que no ha sido debidamente merituada, sí, se genera un propiciador del alcohol ilícito. Un buen ejemplo era Panamá. Al principio usted mencionó que Panamá tenía uno de los porcentajes más bajos de comercio ilícito de alcohol, lo cual es cierto. Y bueno, si vemos durante el año 19
hubo políticas que fueron muy sabias a estos fines porque la carga impositiva no era tan alta y a la vez se apoyaba en el otro pilar, había muchos controles policiales. También es cierto que las fronteras en Latinoamérica son muy porosas y hace falta que haya mayor inversión en las fuerzas del orden, como así también la capacitación y también en diferentes niveles del sistema judicial. Es decir, que los fiscales, que los jueces estén al tanto de que esta es una problemática que no es nada más que un pequeño operador que vende alcohol ilícito, sino que esto está conectado con mafias, con lavado de dinero y que puede tener un perjuicio a la salud de los consumidores enorme que puede conllevar incluso hacia la muerte. Para concluir un poco la respuesta, porque podríamos estar hablando durante horas sobre esto, nosotros vemos que en Latinoamérica los responsables políticos están respondiendo, estamos haciendo una ardua tarea para concientizar a la sociedad y también a los responsables políticos de esta problemática y poco a poco vamos encontrando la manera de poner este tema en un lugar más alto de la agenda, porque bueno, hay muchos problemas en los países en Latinoamérica y bien podemos, como mencionó, copiar otras buenas prácticas de otros países, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo son los canales de distribución? Es decir, estas mafias son los que lo introducen en los países, pero de ahí, de ese puerto ilegal o de ese lugar donde llega, ¿cómo se distribuye y cómo llega al consumidor? Esa es la gran incógnita, porque yo creo que aquí está básicamente precintado una etiqueta que dice que se ha pagado todos los impuestos a la mayor parte de las botellas que uno va a comercios como supermercados o bodegas. Es decir, ¿cómo se introduce o cómo es el canal de distribución para llegar al consumidor de estos licores ilegales? Sí, bueno, depende mucho de la cadena de suministro de cada país, pero por hablar de Panamá, básicamente lo que hay es contrabando, que muchas veces son productos legítimos, pero que son ingresados al país por las fronteras porosas, o lo que hay que admitir también que muchas veces esto conlleva corrupción de oficiales públicos que hacen la vista gorda a este tipo de contrabando y después puede ser distribuido bien sea por una cadena legítima, lo cual complica las cosas, este fenómeno ocurre, o sea que hay corrupción en las empresas privadas también, o puede ser mediante cadenas de suministros no registradas. Diferentes países tienen diferentes problemas, no sé, por ejemplo en la región centroamericana, vemos en Guatemala, El Salvador, recientemente hemos hecho estudios y esto está controlado básicamente por las maras, que son redes criminales muy violentas centroamericanas y que básicamente lo hacen completamente de una manera clandestina. Y esto mucho tiene que ver también, bueno, hace poco mencionaron, escuché en el anterior bloque, las leyes secas que posiblemente se promuevan de vuelta. El problema que esto genera es que se corta el stock, se corta el acceso al producto legítimo y muchas veces el consumidor termina acudiendo al mercado ilegítimo por no tener la facilidad de... Y bueno, esta es otra manera en la cual se genera una cadena de suministros, ¿no? Claro. Bueno, Esteban Jorge Guidizi, Senior Policy Advisor de Tracit, gracias por darnos esta pantallazo, comercio ilegal de alcohol. No, el agradecido somos nosotros y quedamos a disposición. Igualmente.